¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a la aventura podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 222 y en esta ocasión hablaremos de El bebé de Rosemary de Ira Levin. Acompáñanos para descubrir de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. Y de nuevo, acompáñanos porque en esta ocasión otra vez nos acompaña Manu. Por favor, Manu, preséntate y vamos a ir empezando. Hola, gracias por la invitación, Sejim. Otra vez estoy aquí en tu podcast hablando de lo que me gusta de libros y pues ya me conocen desde el episodio pasado. Soy Manu alias Rubricán en Twitter y en Instagram y los viernes grabo Volvancas con mis amigos, ahí por si no recuerdan quién soy. Así es, Manu nos acompañó en el episodio 221 que hablamos de Cántico para Leibowitz. Si no han escuchado ese episodio, les recomiendo mucho que lo escuchen. Y entonces nos va a estar acompañando para que entre los dos platiquemos acerca de lo que nos ha gustado, qué no nos ha gustado de este libro y algunas de las cosas que tienen que ver con spoilers, pero eso va con aviso y hasta el final de este episodio. Pero pues empecemos a hablar del libro. Este es una novela de horror escrita por el autor norteamericano Ira Levin, que se publicó en 1967. Y desde 1968, o sea, rapidísimo, fue adaptada al cine con la dirección de Roman Polanski y Mia Farrow en el papel protagónico. Es una película muy representativa del horror de los 60s y los 70s. Como esta adaptación resultó ser sumamente exitosa y muy bien recibida por la crítica, es probable que en el presente ubiques más la película que el libro. Y esto es peculiar también porque en su momento El bebé de Rosemary, la novela, fue un super bestseller, fue un gran vendedor de libros y tuvo mucha influencia en el género de horror en la novela. Y como Hollywood normalmente adapta mucho de las novelas de horror al cine después de ver que fue algo exitoso en esta época, pues también se ve reflejado en el cine y en la cultura general, en la cultura popular en general. Manu, ¿has visto la película de El bebé de Rosemary? Sí, justamente la vi después de leer el libro, así que no realmente no sabía bien de qué iba la trama, así que fue como descubrirlo por primera vez. ¿Y qué te pareció la adaptación? Así en términos generales. Lo hace bastante bien, creo que traslada exactamente los hechos como suceden en el libro, los traslada perfectamente en forma de película. Y creo que también por eso fue un éxito. Esta película creo que es de las que formaron mucho un género de terror muy particular, que creo que es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero no es Ujú. la única adaptación que tuvo. Parece que tuvo una adaptación en el 2014 a televisión como miniserie en la NBC en Estados Unidos. Y también tuvo influencia dentro de los mismos libros porque en 1997 Ira Levin, el autor, escribió la secuela del bebé de Rosemary que se llama El hijo de Rosemary y que estuvo dedicado a Mia Farrow. Entonces, no solamente tuvo influencia dentro del mundo del cine, sino también influyó a los mismos libros. Y curiosamente, Ira Levin no es extraño a que sus libros se conviertan en películas exitosas o que sean adaptados de manera exitosa a otros medios. Además del bebé de Rosemary, Levin es el autor de Las esposas de Stepford, que es una novela que combina ciencia ficción y horror, pero que generalmente podemos hablar de ella como una sátira de la imagen de la esposa perfecta de los Estados Unidos de los 70s, y esta también ha sido adaptada al cine en al menos dos ocasiones. De hecho, Las esposas de Stepford es casi un tropo, porque suele ser la representación de las esposas que en apariencia son perfectas, pero que guardan algún tipo de secreto más bien macabro. Además, es el autor de un libro que se llama Los niños de Brasil, que es un thriller que combina algunos elementos de ciencia ficción e historia alternativa, específicamente relacionados con los nazis y la Segunda Guerra Mundial, que también fue adaptado al cine. Y eso sin mencionar que Ira Levin también es escritor de obras de teatro y de ficción en general como cuentos, también de no ficción, y tuvo una carrera bastante prolífica y bastante exitosa. Pero estos son preámbulos, así que mejor pasemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia inicia con un matrimonio joven de Nueva York, Rosemary y Guy Woodhouse, que son una pareja, digamos, él en sus 32, 33 años de edad y ella en sus 25 años de edad.
A lo largo del libro se nos menciona que tienen una diferencia de edad grande y que Guy es mucho mayor, pero bueno, es también un producto de la época en que fue escrito el libro, la diferencia de edad y que se consideraba como una persona que ya estaba mayor. Pero para Guy sí es algo importante su edad porque es un actor, mientras que Rosemary es ama de casa. Rosemary, al inicio de la historia, tiene muchos deseos de que ella y Guy formen una familia, que tengan hijos, pero él prefiere que se establezcan un poquito mejor. Aunque Guy ha aparecido en algunos comerciales de televisión y obras de teatro, preferiría esperarse a tener un primer gran éxito antes de formar una familia y establecerse. Y aquí es cuando aparece algo que es muy producto del paso del tiempo y de la época en que fue escrito este libro. Guy es descrito como un actor que está teniendo problemas para conseguir un buen trabajo y el matrimonio tiene dificultades económicas. Rosemary no trabaja, así que solamente tienen su ingreso. Además, bueno, de las edades que tienen, apenas tienen entre 25 años Rosemary y él tiene 33, 35 años cuando mucho. Y aún así, con estas características, tienen suficiente dinero para poder comprarse un departamento en la ciudad de Nueva York. Y no un departamentito de un cuarto, es un departamento que nos describen con varias habitaciones, con una sala espaciosa, que tiene un balcón y que de hecho tiene una habitación que están pensando que en algún punto se convierta en la habitación del bebé. Pero en fin, esto es la economía de los 70 en Estados Unidos, así que era realista en aquella época probablemente. Pero también podemos explicar que puedan comprarse ese departamento en Bramford, que es un barrio ficticio de Estados Unidos, no es algo que exista realmente en Nueva York, porque justo ese edificio tiene una larga historia de eventos macabros. Hay quien dice que está maldito, pero lo que sí es cierto es que se tiene registro de que hayan ocurrido muertes y desapariciones. Los rumores dicen que haya pasado brujería y han estado ahí cultos y gente se ha suicidado, pero lo que sí es muy seguro es que tiene una historia un poco turbia y suele ser algo que ahuyenta a las personas de vivir en ese lugar. Y una de las personas que tiene este tipo de reservas acerca del edificio es Hutch, uno de los amigos de Rosemary y de Guy. Él les recomienda que si pueden, mejor escojan vivir en otro lugar, porque aparentemente en la década de 1920 a este edificio se le conocía como Bramford Oscuro, por todas las cosas malas que habían ocurrido ahí. Pero Rosemary y Guy insisten en que ese lugar solamente tiene mala fama y que todo lo que les han contado acerca del espacio que van a tener disponible y las condiciones del edificio es justo como se lo imaginan y es casi casi la casa de sus sueños. Insisto que también es probable que tenga una hipoteca bastante accesible. Además, Rosemary y Guy son un poco rebeldes con sus familias, que sus familias son más bien religiosas, así que también vivir ahí sería como una oportunidad de plantarles cara a sus familias. El caso es que finalmente se mudan a Bradford. Rosemary y Guy conocen a los Castevet, que son una pareja de ancianos que viven en la puerta de enfrente. Son un poquito excéntricos estos vecinos, pero también son muy amables con ellos y rápidamente se vuelven amigos de la pareja. Con los Castevet vive Terry, una joven más o menos de la misma edad que Rosemary, que fue rescatada por ellos, porque antes de conocerlos se encontraba sumida en una adicción a las drogas que le estaba acercando a la muerte. Pero ahora ya se ha recuperado con la ayuda de los Castevet. Y, como muestra de ello, lleva siempre un collar con un relicario que le regalaron los Castevet. Rosemary, de hecho, conoce a Terry en la lavandería que está en el sótano del edificio y le parece una persona muy agradable. Aunque los Castevet son muy amables con ella y Guy, la verdad es que realmente es Guy quien tiene más amistad con ellos. Es mucha la diferencia de edad y de intereses. Así que encontrarse con una persona de esa edad con quien platicar y que además tiene un pasado más o menos similar al de ella, salvo lo de las adicciones, pues le resulta agradable. Pero a los pocos días de conocerla, Terry se quita la vida. Salta desde la ventana del departamento de los Castevet y queda aplastada literalmente en el pavimento enfrente del edificio. Y esta no es solamente una manera figurada de decirlo, realmente su cuerpo queda muy muy lesionado y es difícil identificarla en primer lugar. Pero parece que lleva cargado todavía en su cuello este relicario, así que es un medio para identificarla. Claro, esta escena es muy macabra, es muy gráfica y para Rosemary esto es una causa de gran consternación. Pero también pasa otra cosa que hace que tenga que olvidarse de esta situación para poner más atención en ella misma.
Un día despierta desnuda y con el cuerpo cubierto de rasguños, sin recordar cómo es que se le hicieron esas heridas. Gradualmente, al paso de los días, su memoria va regresando de una manera difusa y le va recordando algunos recuerdos en los que no puede confiar del todo, pero que en conjunto tienen un resultado que sí es seguro. Ahora está embarazada. Y entonces, ¿sí serán ciertas las historias de Bramford? ¿Qué habrá pasado con Terry para que se quitara la vida? ¿Y qué es lo que pasó con Rosemary para que su memoria esté tan difusa? Pues todo esto lo descubrirás leyendo El bebé de Rosemary de Ira Levin. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pues pasemos a hablar qué tiene de bueno, qué podrías encontrar en este libro que te guste. Manu, ¿qué podrías decirnos? Pues lo que tiene de bueno el libro de El bebé de Rosemary, siento que es un libro que es muy ligero de leer, tiene una prosa muy simple y va construyendo la historia de menos a más también. Entonces es realmente como que muy fácil empezar el libro y terminarlo muy rápido. Aparte de que el libro es muy corto. Entonces siento que sí te atrapa la historia. Aunque es una trama sencilla al principio, te va atrapando bastante bien en lo que va sucediendo en la historia. Y como que te vas preocupando por la protagonista. Sí, creo que desde las primeras páginas empiezas a sentir que las cosas no están del todo bien, pero no es algo tan obvio, tan evidente, sino que se va construyendo poco a poco. Y conforme va avanzando el libro se va volviendo más agobiante y te va causando más inquietud y vas preocupándote más y más. Y conforme se van revelando detalles, va siendo más y más interesante todo lo que está pasando. Sobre todo, tiene mucho esta característica de un buen thriller, de una novela de misterio, que te plantea preguntas desde el principio, pero conforme algunas se contestan, te plantea otras nuevas y en todo momento te mantiene leyendo. No sé si a ti te pasó algo parecido. Sí, de hecho sí, sí, como que va metiendo elementos como que no te los esperas y eso hace que también sigas leyendo más. Y es como toda la trama sucede como en el mismo lugar, pero los elementos que mete creo que lo hacen muy interesante. Creo que también otro aspecto que ayuda mucho a la manera en la que este libro se vuelve muy atrapante es cómo está construido el misterio. Nosotros tenemos este planteamiento, que es como esta situación donde Rosemary, de alguna razón, queda embarazada, pero hay muchos detalles que no son claros y se van volviendo un motivo de fricción entre ella y su esposo, entre ella y sus vecinos, incluso entre ella y un médico que se encarga de cuidarla. Eh, pero todo eso está construido de tal manera que nunca tienes toda la información. A pesar de que Ujú. realmente el libro no está como escrito 100% desde el punto de vista de Rosemary. O sea, es nuestro personaje focal, pero el narrador tiene como más visión de todo lo que está pasando. Ujú, como que te lo enfoca para realmente no saber si lo que piensa Rosemary es real o no. Siento que te mantiene en esa duda hasta muy avanzado el libro. No sé qué pienses de los personajes. A mí me llamó mucho la atención que los personajes son muy distintivos en su manera de hablar, en su manera de comportarse, aunque realmente no tienen demasiada descripción. Algunos personajes, solamente sabes como su profesión y dos o tres detalles más, pero es como suficiente para hacerte imágenes muy claras de la manera en la que se comportan y hasta puedes llegar a imaginártelos con una cara y con todo un aspecto físico que realmente nunca se te cuenta. Sí, es que creo que realmente son como que tal vez, por decirlo de alguna manera, muy estereotipados, o más bien como personajes muy reconocibles, como gente que realmente podrías conocer en la vida real por las actitudes que tienen. Entonces yo creo que eso hace que sí te los puedas imaginar perfectamente. La pareja de recién casados, el esposo que es tal vez un poco egocéntrico, la esposa más dócil y más
no sé cómo decirlo, pero Ujú. la pareja de ancianos que es muy amable, que parece que se sienten solos y quieren compañía. Ese tipo de personajes muy reconocibles creo que es lo que hace que sientas que realmente puedes imaginarlos a la perfección. Tal vez sea que nosotros ya somos de una generación bastante posterior a cuando se escribió este libro, pero puede ser que estos personajes hayan sido codificados por novelas como esta, y que nosotros tengamos como la ósmosis cultural de cómo fueron caracterizados en este libro y en muchos que le siguieron imitando al bebé de Rosemary. Pero aún así creo que, como bien lo dices, son reconocibles y como son tan reconocibles, los vas llenando con detalles que tú ya tienes, ¿no? Te puedes imaginar fácilmente a los Castevet, a estos vecinos ancianos, como hasta les pones cara de actores que has visto en sitcoms, en películas, en series. Y creo Claro, que eso claro. te ayuda hasta a escucharlos, eh, aunque sí son como bastante estereotipados. Y sí, creo que la novela también juega un poco con eso, ¿no? Como que también es lo que quiere lograr, pero podemos dejar eso hasta ahí, creo. Así es. Otra cosa que me gustó bastante de este libro es esta sensación de desorientación. Creo que es algo difícil de lograr para alguien escribiendo, el ocultar la información a la lectora, al lector de la historia que está contando y que siga siendo coherente y que siga siendo interesante. De hecho, si tú te pones como a investigar, ok, cuáles son los consejos para escribir, algo que no te recomiendan hacer es que intentes ocultar cosas que son necesarias para explicar la historia cuando estás empezando a escribir. Alguien que escribe buenos misterios puede hacerlo. En lugar de contarte todos los detalles, puede emitir información pero déjala suficiente para que tú armes una imagen de lo que pasó y que siempre hay algo que no puedas tú identificar de un primer momento. Y esa es tu tarea como lector, como lectora, tratar de descubrir qué es esa pieza faltante. Creo que este libro lo logra bastante bien. No sé tú qué pienses al respecto, porque bueno, para algunas personas puede ser un poco frustrante que no sepas todo lo que está pasando desde el primer momento y que se te vaya revelando muy gradualmente. Pero creo que lo hace también que incluso esconde cosas a plena vista. Ah, Y yo sí. creo que en una segunda releída creo que se vuelve muy obvio la información que te están ocultando y la forma en que actúan los personajes, pero sí, en la primera leída como que los omites, como que los ves como cosas normales. Pero sí siento que en una segunda releída ya hasta se te vuelve muy obvio qué está pasando. Y eso creo que se me hace una genialidad muy buena del autor. Sí, definitivamente considero que demuestra su habilidad para escribir, para narrar historias. Y creo que eso hace que este sea uno de los aspectos positivos de este libro, que lo puedes leer, digamos, con los ojos nada más de lectura, de voy a leer un libro, vamos a ver de qué trata, pero también si a ti te interesa como un poco más los detalles como del oficio de escribir, es un excelente ejemplo de cómo poner en práctica todas las cosas que siempre ves de consejos, ¿no? Muestra, no expliques, organiza la historia de manera secuencial, que tus personajes tengan motivaciones claras. Todo eso contribuye a que se sienta muy compacto el libro, que no le sobra nada. Yo no me imagino que podrías tú meterle al libro que realmente te ayudaría a mejorarlo, pero siento que si le sacas algún ingrediente, sí se descompone. Sí, totalmente, como que todo está bien pensado para que encaje. Y realmente no se le puede pedir más a la historia tampoco, ni a los personajes. Creo que todos actúan de una forma perfecta para la trama. Quizá un poco cuestionable el final, pero eso dependerá de cada quien. Ah, sí, el final. El final es quizás no una sorpresa, porque el bebé de Rosemary, la película, es bastante popular y justo platicábamos antes de empezar la grabación, hay una versión del título en español del bebé de Rosemary que básicamente es un spoiler del final. Entonces, bueno, a pesar de eso, creo que aunque sabes cómo va a terminar, es bastante agradable llegar hasta allá. El final es satisfactorio si no conoces el final,
pero el camino para llegar ahí de todas maneras creo que es bastante agradable. Sí, creo que toda la novela se vuelve todavía más impresionante cuando sabes el final. Ajá, sí, y además como bien lo mencionabas, si lees una segunda ocasión la novela o ves una segunda ocasión la película, vas pescando estos detalles que estaban a simple vista y es agradable poder ver una misma obra dos veces y obtener algo diferente en cada vez. Así que puede que el final ya te lo haya spoileado alguien, que te haya dicho, oye, el Ujú. final es este inmediatamente, pero aún así no creo que sea algo que te vaya a quitar disfrutar de leer El bebé de Rosemary. ¿Tú en tu experiencia ya tenías idea de en qué iba a acabar esto? Sí, tenía la idea, pero no estaba seguro si era esta historia u otra parecida. Ujú. Sí, sí, yo también más o menos llegué a ciegas al libro, realmente no sabía. Había escuchado mucho del el nombre de del libro y de la película, pero nunca me había puesto a investigar de qué trataba. Y sí, fue como que una sorpresa agradable. Tal vez lo que ayudó en mi caso es que lo estaba confundiendo con otra historia, que es de La Ujú, mano que mece la cuna, que tiene que, es otra cosa completamente. ujú. Pero bueno, eso es como una eventualidad y creo que de todas maneras, aunque hubiera sabido de qué trataba el final, hubiera disfrutado bastante de leerlo, porque si te vas hasta el principio de la historia y vas hilando desde el principio hasta el final, incluso sabiendo dónde está la meta, cada paso que das, vas apreciando cómo va construyendo este misterio. Así es. Pero no sé si tú alguna vez en la vida has encontrado un libro que sea perfecto. Creo que yo alguna vez sí, pero en general siempre hay algo que puede no gustarnos. Y no sé para ti si en el bebé de Rosemary hubieron algunas cosas que no te agradaron. Hay pocas cosas realmente. Sí siento que es un excelente libro y realmente merece el mérito de llamarse un clásico. Pero tal vez una de las cosas que podría no gustar o no gustarle a alguien y es más con respecto al tiempo en que vivimos, de los estándares de ahora. Bueno, como es un libro que realmente puso un nuevo estándar y muchas obras nacieron de este libro, siento que este libro al día de hoy tal vez se queda un poco corto en los eventos que pasan en el libro como fan de terror. Yo creo que uno espera que pasen cosas un poco más impresionantes, más gráficas tal vez. Y siento que este libro no tiene tantas y por eso tal vez eso podría como que dejar decepcionados a algunos. No sé tú cómo lo veas. Puede ser. Realmente, si tú sitúas esta novela como una novela de horror, para alguien, como bien lo dices, en la actualidad, le puede quedar debiendo a lo que espera de horror. Porque pues sí, era muy diferente, eran los 60s, casi los 70s, eso pues ya es hace 50 años, la manera en Ujú, la que se conciben los géneros va cambiando con el paso del tiempo. Cosas así que digas, ay, esto es horrible, me dio mucho miedo. Para alguien de 2022 puede que no sea tanto. Sí puede ujú, decepcionar un poco. Si lo ves más como un misterio, como un thriller, creo que eso ayuda a como a moderar las expectativas, ujú, pero sí estoy completamente de acuerdo que también por ser una novela que influyó a muchas posteriores, eso también puede robarle el impacto. ujú. No sé si tengas algo más de que no le puede gustar a alguien. Yo realmente siento que lo demás sería más por cuestiones de si te gusta o no cierto personaje o así. Realmente algo sobre la novela no tengo otra cosa. Sí, creo que quizás lo único que podría decir es que se siente un poco como muy producto de su época, en dos sentidos. Uno, justo en esto, el género, lo que mencionabas, como el horror de los 60s, de los 70s, es diferente al del 2022. Y en otro que tienes de verdad que situarte que los personajes, que todo lo que está ocurriendo es en Estados Unidos de la época en la que se escribió el libro, porque de lo Ujú, contrario muchas cosas no hacen sentido.
esto que mencionaba de, ok, está bien que Guy sea un actor, ¿no? Pero ¿cómo puedes decir que está teniendo problemas económicos y aún así les alcance por lo menos para la hipoteca de un departamento, ¿no? En la actualidad, si tú tienes problemas económicos, tienes suerte si puedes, no sé, pagar Netflix. Definitivamente Claro. tienes que vivir con tus padres. Sí, sí, sí. Me siento atacado, pero sí. Sí, no. No, pero es que es la realidad. Igual yo digo, bueno, imagínate, y además a los 35 años y solamente trabaja él y ella no trabaja, y aún así, y el departamento que compran, por muy maldito que esté el edificio, pues en la Ciudad de México, por poner un ejemplo en la vida real, hay departamentos con las características que te cuentan aquí que no puedes pagar a menos que de verdad ganes un sueldazo aquí en este país. Entonces, sí, puede parecer un poquito poco creíble. Creo que eso es menos creíble que otras cosas. Y también, obviamente, que Ujú. el papel de Rosemary como ama de casa es de la época. O sea, en la época Sí, actual es algo que ya no vemos mucho, sobre todo cómo se ve ella misma como ama de casa. Incluso una persona en la actualidad que es ama de casa se vería de una manera muy diferente a ella misma, pero de nuevo es un producto de la época, pero puede que a alguien no le parezca maravilloso. sí, también en esta época tal vez se siente muy increíble o imposible el nivel de machismo que como que se maneja en esta historia. Y además está tan, usando el término, tan naturalizado en la novela, o sea, nadie repara en Sí. eso, es lo normal, Ujú. pero aquí sí te das cuenta desde que el médico le vale, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, le valen las preocupaciones de Rosemary. En la actualidad eso ya no es aceptable, no solo en un sentido de, es que eso es lo correcto y eso es incorrecto, sino de que las personas mismas tenemos como más autonomía para defender nuestra propia integridad física y Rosemary todo el tiempo sientes angustia de que todo el mundo le está diciendo qué hacer. Sí, como que en estos días ya tenemos ya dudamos mucho de la autoridad, sea quien sea, ¿no? Pero Sí, aquí en esta historia sí se siente como que cualquiera con estudios ya es su palabra definitiva y no discutas con él. sí, Y más con Rosemary, que como es la ama de casa, y también como que la hacen muy dócil, como que ella misma se siente como de que no está al nivel de su esposo o los demás. También eso siento que ya se siente muy increíble en esta época. sí, pienso también que parte de la intención del autor es criticar justo esa Ujú, manera de vida, porque, como decíamos, es el autor de Las esposas de Stepford, donde hace una ujú, crítica aún más directa a esta manera de vivir, pero, por supuesto, puede ser algo que te saque de onda, como decimos aquí en México. Eso sí, ujú. también es una de esas historias que si existiera el internet, se resuelve en 2 horas en lugar de Ah, todo el claro. periodo de solución. Así que eso también, insisto, necesita estar como bien situado en la época y si eso es algo que a ti no te gusta o que te cuesta trabajo, pues bueno, este libro no va a ser mucho de tu agrado. Concuerdo. Pero en resumen, dime, mano, este libro, El bebé de Rosemary, ¿lo recomendarías? Definitivamente, creo que es una buena novela de misterio, tantito terror. Creo que realmente fue uno de las bases que impulsó mucho el cine de este género en esa misma década y en la década posterior. Creo que con su influencia se crearon varios, como obras que ya son de culto en estos días. Así que siento que es realmente como que una piedra angular para leer. Aparte de eso, creo que en sí, como obra, es realmente muy buena por sí sola. Y realmente es muy disfrutable cuando la lees. No creo que alguien se arrepienta de leer esto. O bueno, la mayoría no creo que se arrepienta de leer algo como esto. Completamente de acuerdo. Me parece que es un libro muy, muy recomendable. Incluso si conoces el final, o sea, te va a mantener Ujú. atento, atenta a cada detalle de lo que está pasando, porque siempre te está presentando pistas y te da respuestas graduales. Es una novela muy bien construida, es, como ya lo habías mencionado, bastante ligera de leer. No es un libro largo, las ediciones impresas son bastante delgaditas, entonces, no sientes en ningún momento que te esté robando tiempo, sino al contrario, te da la inquietud de leer un capítulo más, de leer una página más. Y creo que eso es algo sumamente bueno en las novelas de misterio, los thrillers.
un poquito de horror. Así que también yo lo recomendaría mucho y creo que se lleva la recomendación de nosotros dos. Sí, incluso si viste la película, siento que puedes sacar provecho de la descripción de lo que está pensando los personajes, más de Rosemary, como para entender lo que pasa ya en toda la película. Creo que eso también ayudaría mucho que si ya viste la película, leas el libro. Sí, eso es algo que no cualquier libro logra, no cualquier película logra, que cada versión de la historia tenga su personalidad, pero que si ves ambas, se complementan. Así que definitivamente El bebé de Rosemary de Era Levin va con recomendación de nosotros dos. Y antes de continuar con la siguiente parte de este episodio, en la cual vamos a hablar de los temas que toca este libro, y esto ya va con los spoilers, incluido el gran spoiler de este libro, pues tengo que recordarte que visites alaventura.net para varias cosas, principalmente para que ahí encuentres todos y cada uno de los episodios de A la Aventura y los medios para que puedas suscribirte. A la Aventura está en todos los lugares que puedes escuchar podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, Stitcher, está también en Amazon. En cualquier parte donde hay podcast puedes escuchar A la Aventura, pero en alaventura.net puedes encontrar todos los episodios y también los medios de contacto. Puedes escribirnos por correo electrónico, a través de redes sociales, para recomendarnos libros, hacernos preguntas y por supuesto, si quieres que te mandemos algún saludo, pues también es el medio para hacerlo. Ahí también vas a encontrarte con los enlaces para Patreon y los enlaces para que puedas comprar los libros de los que hemos hablado en el podcast, por si tienes curiosidad también de conocerlos directamente. También quiero aprovechar la oportunidad para recomendarte que si tú tienes la inquietud de crear tu propio podcast, uses el servicio en el que se encuentra la aventura, que es el servicio que yo uso, que se llama Libsyn. Libsyn es una plataforma en la que vas a encontrar todas las herramientas para hospedar tu podcast y distribuirlo fácilmente a todas las principales plataformas de podcasting. Todas estas que mencioné, Libsyn hace sumamente fácil distribuir ahí tu podcast. Además, vas a tener estadísticas detalladas de tu audiencia y muchas cosas más. Si te registras en Libsyn, puedes usar el código AVENTURA, así la palabra aventura, al registrarte y con esto puedes obtener hasta 2 meses gratis de servicio en libsyn.com. Y de una vez, aprovechando, te voy a mandar un saludo a PimRG, que supongo que así se llama, ese es su nombre de usuario, que desde la ocasión anterior quería un saludo, la vez pasada no se lo dimos, así que en esta ocasión sí se lo damos. Pero bueno, Un saludo. saludos, y si ustedes también quieren un saludo, pues ya, alaventura.net. Y una vez hechos los avisos parroquiales, dinos mano, ya con spoilers, ¿qué podrías haber tú sacado de este libro? ¿Qué se queda contigo después de leer El bebé de Rosemary? Uy, pues qué no, Fíjate, realmente toda la historia se ve cómo va tratando, a todo el mundo está tratando a Rosemary, cómo todo el mundo está tratando de manipularla, de gaslighteándola, de decirle no, lo que tú crees está mal, por esto y por esto y por esto otro. Y realmente como que Rosemary se la cree desde un principio, pero todo este rollo de la manipulación creo que es lo más interesante del libro. No sé tú cómo lo veas. Ujú. Sí, Eh, yo la verdad, como mencionabas, puede que haya algún personaje que te caiga mal. Y yo como odié al médico, al ginecólogo al que la llevan. Es un personaje que, incluso sin saber el final de la historia, desde que empieza a decirle a Rosemary qué hacer y le vale cualquier cosa, cualquier inquietud que ella tiene, las preguntas muy naturales que hace, los dolores que siente, incluso le dice que no lea caso a sus amigas, que no lea nada, que no crea nada de lo que lea, etcétera. Entonces sí se ve totalmente que hay algo mal ahí. sí, ahora que está de moda el término, puros red flags con la gente alrededor de Rosemary. Sí, sí. Pero eso también como que lo contrasta bastante cuando hace la fiesta, hace una fiesta Rosemary, donde invita a sus amigos cercanos, sus amigos de su edad,
Y ahí como que se empieza a dar cuenta de que la gente que está ahí en el edificio, los ancianos que le recomiendan cosas o los doctores, ya como que empieza a sospechar por el consejo de sus amigas de que hay algo mal. Y ya es cuando empieza como que a tomar acciones para tratar de salir de esa situación. Y es que también todo el mundo en esa fiesta le dice que se ve súper mal, que así no Sí. se ve una embarazada normal. Sí, para poner en contexto, lo que pasa con el embarazo de Rosemary es que es bastante inusual. Todo el tiempo está sintiendo dolores que son más allá de los dolores naturales de un embarazo. O sea, naturalmente un embarazo hace que el cuerpo de una mujer, de una persona gestante, se transforme mucho porque está dando vida a una nueva persona, pero ella tiene dolores que incluso ella misma lo dice, ella no sabía que se sentían, sobre todo en sus huesos, siente como que se está reacomodando toda por dentro, todo el tiempo está cansada y además como el ginecólogo le dice, no, pues es completamente natural, tu cuerpo se va a acostumbrar y nada más no se acostumbra, llega un punto en el que se la pasa más tiempo acostada y sedada que realmente teniendo actividades y pierde muchísimo peso, que es completamente lo opuesto a lo que pasa normalmente en un embarazo saludable. Así que justo en esta fiesta, la que mencionas, Manu, es también de los momentos donde estás como, no, no puede ser esto. Esto tiene paralelos con otras cosas, pero dentro de la historia te pone mucha ansiedad acerca de qué va a ser Rosemary realmente después de Ajá, tener esta ajá. información. Y es que realmente Rosemary está totalmente aislada y su único amigo, Hodge, y que le advierte sobre este edificio y todo lo que ha pasado ahí, se desaparece, bueno, muere. Entonces como que está totalmente sola y abandonada Rosemary a merced de los demás. Entonces creo que esa fiesta creo que se siente como un respiro a lo que le está pasando a Rosemary y también al lector, que sientes de que dices, por fin alguien le dijo. Si alguien con sentido común le está diciendo que eso no es normal. Y fíjate, Ujú, por eso pienso yo que era algo intencional del autor, un poco alegórico de la manera en la que las mujeres en esta época, a finales de los 60, los 70 y obviamente antes en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, incluso en la actualidad, tienen muy poca red de apoyo. Rosemary, nos cuentan desde el principio, realmente se alejó de su familia, tiene amigos, pero por las obligaciones de su esposo realmente son con los amigos de su esposo con quien convive. El lugar al que se cambian a vivir es un lugar que, si bien eligió ella con su esposo, es un lugar donde ella no encuentra con quien hacer amistad y la persona con la que encuentra amistad termina muriendo. Entonces, ujú. es algo muy común en situaciones de abuso, que justo matrimoniales, lo que hacen muchas personas abusadoras es aislar a la persona de toda su red de apoyo para poder manipularla y hacerle creer que pues no es cierto, que le esté tratando mal, es lo más normal del mundo. Y fíjate lo que te dicen las personas que aquí tienes, que están cerca de nosotros, que está normal, o sea, todo bien, no sé de qué te quejas. El doctor dice que está bien, los vecinos dicen que está bien, pues, tú eres la que te estás imaginando cosas. Ujú. Sí, y realmente uno no puede culpar a Rosemary por creerse todo eso, porque realmente está como que en este tubo donde todo el mundo le dice lo que tiene que hacer o cómo es las cosas, y ella es la única que piensa que no es así. Entonces también, obviamente, tiene muchas dudas al respecto. Sobre todo por esta situación de los recuerdos tan difusos que tiene de su embarazo, de cómo fue la concepción. Ujú. Y eso fue algo que no dijimos también, las Sí. cosas que no le pueden gustar a alguien por la violación muy clara que hay ahí. Sí, ciertamente no es como gráfica, pero pues sí, sí, es un tema que para ti es delicado, puede llegar a ser incómodo la lectura, porque sí es muy evidente lo que pasa ahí y además la manera en la que se maneja por la naturaleza de la historia, es muy abusiva. O sea, todas las personas están encubriendo lo que ahí pasa en esa violación, eh, pero es parte de la historia. Entonces no es posible como que lo ignores porque todo el tiempo es un punto recurrente de la historia. De hecho, es bien importante para que Rosemary empiece a atar cabos. Ujú, también sí es cierto. Y, y también, independientemente de cómo tomes la violación, bueno, no hemos dicho que el aspecto, lo poco paranormal que tiene esta historia, no sé si ya será el momento de decirlo. Yo creo que ya,
Ya para este momento, ya quien no siguió la advertencia del spoiler, ya quiere decir que está más que preparado o preparada para ello. Bueno, pues toda esta historia de manipulación es realmente para que Rosemary no se dé cuenta de que va a engendrar el hijo del demonio técnicamente. Entonces esta violación que sucede no solo es su marido que abusa de ella cuando está dormida y sin su consentimiento, realmente es el marido llevándola a este culto y de que realmente ahí no me queda muy claro si fue un ser demoníaco el que violó a Rosemary o fue como una parte de su imaginación, un sueño que tuvo, pero es realmente como que ajá, una violación que tiene mucha mucho más alcance que otro tipo de violación, es una violación todavía más perversa de lo normal. Si yo, mi interpretación, que puede ser diferente para cada persona que lo lee, es o que sí fue un ente paranormal, que fue el mismo diablo, o fue una posesión, que su esposo fue poseído por Ujú, el diablo y entonces fue quien llevó el acto, por la manera en la que describen la violencia de todo lo que pasó ahí y porque todo el ritual, nosotros ya en 2022 pues ya sabemos estos rituales cómo funcionan, de hecho hay muchos memes al respecto. Si ustedes ujú. siguen redes sociales durante el 2020, algo de lo más común que hacían las personas jugando Animal Crossing era representar un rito satánico. Entonces, bueno, sabemos que eso es para convocar a un ser demoníaco y eso es como el preámbulo a lo que pasa después. Entonces, como que mi interpretación es esa, pero bueno, es como yo lo entendí. Ujú. Y también es curioso cómo su marido quiere hacer lo que sea para tener éxito como actor. Y eso también está Es- bien interesante. Ujú. Como que no le importa, realmente al principio no se le ve muy interesante tener hijos, pero después lo vemos como que en esta fase de que no le importa realmente si entrega, bueno, ni es su hijo tal vez, pero a su hijo como parte a su hijo y a su esposa como parte de este ritual. Sí, eso es creo que parte de la caracterización que hablábamos, que puedes hacerte una idea de las motivaciones de los personajes sin que tengan que hacértelo muy explícito, ¿no? Y repetírtelo Ujú, muchas veces. Conforme avanza la historia te vas dando cuenta de que Guy, el esposo, está motivado por lo que él quiere. Quiere ser ujú, exitoso, quiere demostrarle a su familia que tomó una buena decisión volviéndose un actor. E incluso la relación que tiene con Rosemary parece que su matrimonio es para dar una imagen hacia afuera y aprovechó las circunstancias para alcanzar todas sus metas, porque hasta en un punto del libro que le dicen, bueno, es que este bebé, pues sí es el bebé del diablo, etcétera, pero si quieres nosotros después podemos tener un bebé. Y es así como, ok, esto ujú, suena súper mal porque quiere decir que no le importa realmente ese bebé, probablemente no le importe otro bebé, lo que le importa es que alcanzó lo que deseaba con esta conspiración, porque además, o sea, no es muy evidente desde el principio, ya que relees el libro o que vuelves a retomar la historia, pues te das cuenta que desde el principio hay una conspiración para agarrar a Rosemary donde está más vulnerable. ujú. Y incluso la anterior chica no sé si realmente se habrá dado cuenta de que también estaba metida en eso, o sea, de que también iba a ser como que el recipiente del mal, y fue ella misma la que se quitó la vida, o fueron esta pareja de ancianos brujos la que la mató. Pero a partir de ahí como que se pone muy... en ese punto como que se pone muy sospechosa cómo actúan todos alrededor de Rosemary y es cuando empiezas a atar cabos de cuándo fue de que Guy hizo como que el trato con estos brujos y cómo cuando Hodge, el amigo, va a visitar a Rosemary, cómo la avisan para que él llegue en ese mero momento y cómo estos viejos van también ahí para ver qué está haciendo Hodge ahí. Entonces ahí empiezas como que a hilar la historia de cómo sucedieron tras bambalinas todo todo el complot contra Rosemary. Si ese es el punto de Terry, esta chica que se suicida, es cualquiera de las dos posibilidades. Pienso que puede haber sido que ella iba a ser el receptáculo original
pero terminaron por sacarla de la fotografía, ya sea porque se rehusó a continuar con eso, porque no resultó ser la mejor candidata. Y lo que la vincula mucho es este collar que tiene con su relicario, en el cual tiene un conjunto de hierbas que a Rosemary no le gusta cómo huelen, que dice que huelen muy fuerte. Y todo el mundo dice, no, si no huele a nada, que ya tenía Terry colgando. Entonces, eh, igual es como lo que yo interpreto. Puedo pensar que ya sea que el plan original era que Terry terminara regalándole ese collar a ella, o que lo que sea que tenía ese collar no funcionó tan bien en Terry como si funcionó con Rosemary, porque parece que ese collar efectivamente tiene algún efecto sobre ella. Más adelante en la historia se quita el collar y está como más alerta. Pero pues, Ujú, que es parte del encanto del libro, ¿no? Que es ambiguo, pero ujú. no afecta a lo que pasa. Claro, como que no te explican los detalles más específicos. Nada más para que entiendas la historia. Ajá, y no importa cuál de las dos posibilidades sea o si tienes otra interpretación, de todas maneras no afecta lo que pasa después. La conclusión a la que llegues, de todas maneras, hace que todo sea muy siniestro, así que es también parte de lo bien construida que está la historia. Ujú. Algo que también, Y, dime. perdón, también una cosa curiosa es como es un libro que le da Hodge, es un libro el que le abre como que lo que la hace dudar de esta gente también, hablando de un libro. Como que este aspecto de que Rosemary también es una lectora, Sí. como que se refugia en los libros y este libro fue el que la ayudó a entender un poco más de eso. También se me hace muy curioso, hablando en un podcast de libros. Eso se me hizo un detalle muy interesante. Sí, a mí también me pareció bastante simpático. Y es como a lo que mencionábamos, ¿no? Si esta historia la sitúas en un mundo donde hay internet o teléfonos celulares, se resuelve rapidísimo, ¿no? De repente, Claro. Rosemary hubiera sacado su teléfono y hubiera googleado, hubiera tomado una foto a su collar, lo hubiera googleado y se hubiera puesto a ver qué pasaba ahí, ¿no? O le hubiera tomado una foto a sus vecinos y hubieran aparecido notas de cuando los habían expulsado por brujos de otro lado, ¿no? Ujú, exactamente. Ahí las fotos en Facebook cancelándolos. Así que están unidos al grupo de satánicos de Nueva York, ¿no? Exacto. Pero el equivalente es este, ¿no? Que su posibilidad de investigación está en los libros. Y es Hodge quien le da la posibilidad. Ella, por su cuenta, parece que no se le hubiera ocurrido investigar más allá de lo que tiene aparentemente. Pero Hodge es uno de los personajes que sí se preocupan por ella. Y bueno, termina justamente muerto por esa preocupación. Ujú. Y lo mismo, a Guy no le importó tampoco deshacerse de él como para conseguir su éxito. Pues también está el otro actor, ¿no? Que lo dejan bastante mal, lo dejan ciego con Lo tal dejan de ciego. que Guy tenga su papel protagónico. Y, o sea, independientemente de que tengas como claro de cuál es el final de la historia, en ese momento que casualmente se queda ciego después de que Guy se había quejado tanto de él, eh, Ujú. te das cuenta de que Guy no es como un muy buen sujeto que digamos. Bueno, Ajá, y de que según también habían intercambiado corbatas como un regalo o como de buena suerte. Entonces también es súper sospechoso. sí, la verdad es que aunque no hubiera de por medio un pacto satánico ni nada por el estilo, este sujeto Guy es como de las personas que dices, híjole, es puras red flags, con él ni Mm, siquiera a la esquina. Es bastante detestable. Incluso cuando Rosemary se corta el cabello, el comentario que le dice de que el peor corte que te has hecho, lo peor error de tu vida, algo así le dice. Sí, o sea, todo esposo terrible. Sí, Ah, ah, totalmente. bueno, pero sabemos que es guapo, así que en los 70 eso era suficiente. Ujú. Hay otra cosa que me llamó la atención de este libro y es que esta conspiración no te dan muchos detalles, pero te dejan entender que es como internacional, porque llegan personas de todo el mundo a conocer el bebé de Rosemary cuando finalmente nace. Que, Ujú. que ya que nace, pues Rosemary se da cuenta de que está todo raro el bebé e incluso en ese momento, incluso después de que nace, intentan por todos los medios manipularla. Ujú. Sí, es lo curioso también porque como que todos los que están ahí en ese aquelarre saben muy bien qué está pasando,
Incluso reconocen a Rosemary a la primera. No tienen que hacer como que muchas preguntas. Y sí, eso también es lo que me parece curioso del final. No sé si quieras tocar el final o nos esperamos tantito. No, hacia adelante. Que ella pelea, ya cuando tiene el bebé se lo quitan y ella está totalmente segura de que le quitaron a su bebé, pero todavía tratan de manipularla. Pero ya es como que bastante obvio para ese nivel de la historia. Incluso le quitan la leche materna que sale y se enojan cuando intenta tirarla ella misma o hacerle algo a la leche. Entonces es bastante obvio que tiene el bebé en algún lado y se da cuenta de un detalle en el armario de cómo entraron cuando ella estaba encerrada en su casa, ¿no? Que los demás entraron Ujú. y la puerta estaba totalmente cerrada. Entonces se da cuenta de que bebé está en la casa de al lado. Pero es este detalle de que cuando se da cuenta de que su bebé ya es el hijo del demonio, no sé si es por la misma manipulación o si realmente es su amor de madre el que lo hace aceptar a su bebé demonio. Ajá, sí. Sí, porque se siente se siente como que realmente toda la manipulación que le hicieron, incluso en ese momento cuando estaba viendo a su hijo, como que al final caló en ella. O sea, como que al final sí funcionó. Sí. Ah, fíjate, mi interpretación iba más, o bueno, puede ser complementaria, pero yo me quedé más con la impresión de que es la primera vez en la historia que Rosemary puede decidir algo independientemente de lo que le están diciendo los demás. Pero sí, también puede ser definitivamente el efecto de toda la manipulación. Creo que cualquiera de las dos interpretaciones tiene sus Sí, implicaciones, ¿no? Una, sí, sí, que, cierto. que ya le lavaron el coco, ¿no? Y la otra es que por alguna razón acepta que va a ser la madre de la reencarnación de Satán, lo cual también está bastante perturbador. Sí, sí, tienes razón, puede ser que realmente como ya están siendo sinceros con ella, ya no siente que la están engañando. Entonces, pues toma esa decisión. Que incluso ella misma se cuestiona si podría ella tirar a su bebé por la ventana y deshacerse del mal que va a crecer, pero al final desecha la idea por justamente eso, porque piensa que realmente su hijo no es tan feo, no es tan horrible como uno pensaría. Bueno, esa es la conclusión a la que llega ella, pero sí, Ujú. creo que cualquier conclusión a la que llegues puede ser, y eso también lo hace muy genial en ese final. Ajá, además porque la implicación de que ya nació, se queda ahí la historia. O sea, la historia termina después de que Rosemary toma su decisión y no sabemos qué implicaciones tiene que haya nacido una reencarnación del diablo en el mundo o para, no sé, por lo menos para los católicos y los cristianos, pero no sabemos qué va a pasar después. Lo que sí sabemos es que lo más probable es que siga vivo y probablemente esto se trata en la secuela, Ujú. pero tampoco te queda claro de qué tan sobrenatural es esto, si esto implica alguna tragedia para toda la humanidad o simplemente va a ser como el nuevo líder del culto. Es muy ambiguo y creo que eso es de las partes que sí te deja como inquietud, aunque ya termines la historia. Sí, sí, creo que es lo mismo que decíamos, que como que no se mete en los específicos. Ajá. Eh, y no sé, Manu, ¿tú qué piensas acerca de la influencia que tuvo este libro en el horror después de esto? Por ahí veía que Ira Levin, el autor, decía que pues sí estaba contento con el bebé de Rosemary porque había sido un libro que le había gustado escribir y todo lo demás, y además le había hecho ganar mucho dinero, pero no le gustaba que después de que lo escribió muchas historias empezaron a tratarse de posesiones diabólicas, de Satán, etcétera. Incluso menciona específicamente al exorcista. Ujú. Sí, pues se ve claramente como que la influencia. O sea, todas esas películas y todas las películas que ni siquiera son famosas hoy en día, del Black Omen, el Anticristo, Ujú. etcétera, todas esas vienen de ahí mismo. Incluso en la vida real parece que en esa época también hubo un resurgimiento de de cultos satánicos, que ya no se veía tan común, pero ya sabes que a la gente le gusta imitar todo lo que ve en la televisión, entonces también hubo un resurgimiento de eso. Y, Como que esos cultos cerrados que quieren hacer algo aunque no sepan qué es, pero aún así lo hacen, también hubo mucho resurgimiento de eso. y, Y se sentía muy culpable, ¿no? De todo esto. ujú. Y Ujú. además, después eso
siguió por toda la década de los 70 y en los 80 se convirtió en lo que conocemos con el pánico satánico, que suena gracioso, pero no es gracioso porque fueron una serie de acusaciones a muchas personas, sobre todo a niñeras, a personas que eran maestras de escuela, de que querían justamente robarse a los niños para hacer ritos satánicos o que querían hacer cosas como las que aparecen en El Exorcista o en El Bebé de Rosemary para tener encuentros con el diablo. Y le arruinaron la vida a mucha gente salió lastimada y creo que todavía tenemos influencia de eso en la actualidad. Sí, sí, pues todo lo de Pokémon y todo lo que venga de Japón es del diablo, los videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Imagino que el autor fue muy atacado por iglesias católicas o lo que sea. No creo que haya tenido como que un momento de paz en su vida. Sí, lo bueno de él es que creo que le pasó lo que a nosotros nos pasó, que es las personas asociaron más la película que la novela. Entonces creo que más bien quienes sufrían de que a cada rato les estuvieran haciendo crítica eran justamente Mia Farrow, sobre todo ella. Y creo que también es parte de esta la razón por la que la secuela de este libro está dedicado a ella, porque sí, parece que tuvo bastantes dificultades en los 70s, porque la asociaban mucho con este papel del bebé de Rosemary y pues todas las implicaciones del final. Ujú. Incluso pues, se le atribuye una maldición a la película de que a mucha gente que participó en ella le fue o murieron o le fue mal con alguna enfermedad. Como el compositor que cayó de un precipicio cuando estaba en una fiesta y murió. Al productor que le detectaron varias piedras en el riñón y también apenitas y se salvó. Y pues obviamente lo más grande fue lo de Roman Polanski y Sharon Tate, Ah, sí. que fue lo de la familia Manson que se metió a su casa y la asesinó. Y pues, yo creo que esa es una de las cosas que todo el mundo ha escuchado, pero yo realmente no había asimilado que tenía relación tal vez un poco con el bebé de Rosemary, hasta que leí después esta historia completa. Entonces sí, como que tal vez todo este asunto de... Tal vez no fue algo sobrenatural, bueno, evidentemente no creo que haya sido algo sobrenatural, pero creo que como que esta idea en el subconsciente de que hay algo sobrenatural en esto, de que puede existir el demonio y sus planes maléficos, creo que pudieran haber desencadenado todos estos hechos. Creo que justo acabas de llegar a la conclusión de la influencia que tuvieron estos libros en su época. Porque sí, ya que empiezas a conectar todas las cosas que después de que se publicara este libro, de que se estrenara la película, te das cuenta que un poco la cultura de Estados Unidos tendía a ser muy monolítica, como que había algunos eventos únicos que hilaban muchísimas, muchísimas cosas que ya no pasa en la actualidad, por supuesto. En la actualidad una noticia importante o un cambio relevante tiene una vida de atención muy corta y tiene también que ver con el flujo de información y cómo va cambiando nuestra percepción de las transformaciones. Pero justo todo lo que mencionas, a mí se me hizo muy interesante ir dándome cuenta de, mira, todas estas cosas que nosotros sabemos en la actualidad de esta época tienen muchos puntos en común, como que son un conjunto de personas que están involucradas en todo esto. Y por supuesto, si te pones en el plan de, oye, si todo esto es una conspiración, a lo mejor te hace hasta más entretenido la novela, pero bueno, eso es completamente material, más bien para una historia especulativa. Ujú. Ah, pues bien, Sí. no sé si tengas alguna otra cosa en el tintero sobre este libro. Pues no, creo que cerramos bastante bien con ya esto que desató. Ya no creo que haya mucho más que hablar de este libro. Habría que leer la secuela para ver si realmente eh, todas nuestras como que especulaciones, lo que puede pasar con la historia, podrían volverse realidad, pero eso ya será tema de otro programa tal vez. Así es. Y bueno, con esto es una buena manera de cerrar este episodio. Como siempre, tú que nos estás escuchando, lectora, lector, si has leído El bebé de Rosemary, pues puedes compartirnos qué es lo que te pareció este libro cuando lo leíste. Si no lo has leído, bueno, también nos puedes comentar si te ha dado curiosidad leerlo. Por supuesto, como siempre, estamos
abiertos a tus recomendaciones, a tus dudas. Si hay algo en lo que no estás de acuerdo con lo que nosotros hemos conversado, también nos llamaría muchísimo la atención conocerlo, porque nunca está de más ver la perspectiva de otras personas sobre un libro. Pero, mientras tanto, muchas gracias por escucharnos. Aún no hemos decidido de qué va a tratar el siguiente episodio, pero puedes tener la confianza de que esta vez van a ser un poco más frecuentes. Mientras tanto, Manu, si quieres despedirte, recordarle a las personas que están escuchando dónde te pueden encontrar. Sí, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Realmente me gusta mucho hablar de libros contigo. Siento que hacemos bien el malabar de repartirnos los argumentos, de compartir argumentos. Entonces creo que se hace una plática muy amena. Así que gracias. Y pues a mí me pueden encontrar en Twitter como @rubricant. O en YouTube pueden buscar el canal donde participo con mis amigos Tito y Rol. Hacemos un podcast donde hablamos realmente de cosas muy variadas, realmente temas muy al azar, tal vez, de lo que pasa en la semana y de películas o de series que vemos, que se llama Volvancast. Lo pueden buscar en YouTube. Y también pueden seguirlo en Twitter en YouTube. Y creo que eso sería todo. Pues bien, con esto nos despedimos. Recuerda, tú que nos estás escuchando, cuídate mucho, cuídate de a ti y a los demás y nos vemos en la próxima.